noches, distinguidos colegas. Con motivo de este Congreso quinquenal, el Consejo Departamental de Lima recibió el encargo de nuestro decano nacional de principalmente concentrarnos en dos grandes áreas del temario, que fueron las relativas al rol del ingeniero, al rol del Colegio de Ingenieros y la problemática de la enseñanza de la ingeniería. Dentro de este contexto, el Consejo Departamental y algunos capítulos han preparado una serie de trabajos que los llamamos trabajos institucionales. Adicionalmente, el Consejo Departamental de Lima encargó al ingeniero y doctor Carlos del Río la preparación de un documento especial que hablara sobre el desarrollo de la ingeniería y el futuro del ingeniero en los próximos 25 años, conferencia que será presentada, me parece que es el día de mañana o pasado mañana. Dentro de este contexto, se preparó una ponencia especial titulada El rol del CIP y las posibilidades de potenciarlo, ponencia que ha sido presentada a nivel interno en los 28 consejos departamentales que constituyen el Colegio de Ingenieros del Perú y que ha servido de base para las discusiones y las conversaciones que hemos tenido hace un mes y medio en un congreso previo en la ciudad de Huaraz y que han culminado el día de hoy, en la mañana, en el Congreso Interno de Consejos Departamentales. ¿Qué es la ingeniería? La ingeniería es la profesión que aplica los conocimientos científicos y técnicos logrados a través del estudio, la experiencia y la práctica para transformar las fuerzas y los recursos de la naturaleza en beneficio del hombre y la sociedad. Ingeniería significa desarrollo, pues la tarea de los ingenieros es el desarrollo. El ingeniero transforma la naturaleza y la sociedad, pues regula, diseña y evalúa la sucesión de procesos de trabajo que combinan la fuerza humana, los medios de producción y los de distribución para finalmente producir bienes y servicios necesarios para el hombre, la sociedad y el país. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es la herramienta del desarrollo y su avance al día de hoy permite calificar a los países del mundo en desarrollados o subdesarrollados, o como se dice actualmente, en vías de desarrollo. Avances en los últimos años en tecnología e ingeniería. En los últimos años, probablemente desde 1960 a la fecha, los avances científicos y tecnológicos han sido tan grandes que hoy más que nunca se valora en el mundo desarrollado la importancia de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en nuestro país, siempre preocupados de la coyuntura actual y siempre tratando de solucionar los problemas del diario, no tenemos el tiempo ni la vocación de valorar la importancia de la tecnología y la importancia de la ingeniería. Sabemos que es importante, sabemos que se necesita tener ingenieros bien preparados, pero no hay una política general o un plan nacional para desarrollar ciencia y tecnología. Recordemos todos que tan solo hace 25 años usábamos la regla de cálculo. Hoy, en tan corto plazo, las computadoras son el diario vivir de nuestra sociedad. Es deber entonces de todos los ingenieros, es deber del Colegio de Ingenieros, transmitir a la sociedad la importancia de esta profesión. Amplitud de la ingeniería. Cuando se fundó la Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, se tenían dos especialidades, la ingeniería de minas y la ingeniería civil. Al día de hoy se enseñan 28 especialidades de ingeniería en las 61 universidades existentes en nuestro país.
Por la amplitud de las especialidades y por la importancia de la ingeniería, el colegio tiene una responsabilidad grande y sus objetivos y fines deben dirigirse hacia 3 puntos fundamentales: el desarrollo del país, el desarrollo de la ingeniería y el desarrollo de los ingenieros. El Perú y las instituciones. Todos conocemos que en el Perú la labor de las instituciones no es siempre reconocida, por cuanto el hombre olvida muchas veces que debe vivir en sociedad, con principios éticos y morales básicos, y prefiere, en la mayoría de los casos, posiciones individualistas o individuales. Actualmente vivimos épocas de liberalismo económico. Pretendemos olvidar que si bien el desarrollo del hombre está basado en acciones materiales que se fortalecen cuando hay competencia y mercado, también es tan importante, o más aún, que el hombre busque el bien común y que el desarrollo pueda ser accesible a los más necesitados y a aquellos que no recibieron una educación adecuada, interesando por tanto que el Estado promueva el desarrollo y que concilie las teorías económicas liberales con una doctrina social. El ejercicio profesional del ingeniero. En este mundo pragmático y a veces duro, el ingeniero debe actuar y ejercer su profesión con una premisa fundamental: estar al servicio de la sociedad. El ingeniero tiene la obligación de contribuir al bienestar humano. El ingeniero debe promover y defender la integridad y la dignidad de su profesión, contribuyendo con su conducta a que en el consenso público se forme y mantenga un respeto hacia ella y hacia sus miembros. Este respeto hacia la profesión de ingeniería debe basarse en la honestidad e integridad con que la misma se desempeña. El ingeniero debe ser imparcial, debe ser honesto y debe esforzarse por incrementar su prestigio y la calidad e idoneidad de la ingeniería. Segundo tema de reflexión: realidades del ingeniero actual y de la enseñanza de la ingeniería en el Perú. Universidades. En los últimos 30 años han proliferado las facultades o escuelas de diferentes especialidades de ingeniería, pues han aumentado considerablemente las universidades en el Perú. En 1876, la próxima semana se cumple el aniversario, el 23 de julio, se crea la Escuela de Ingenieros, originalmente con las especialidades de Ingeniería de Minas e Ingeniería Civil. En 1960, recordemos que se tenían en todo el Perú 9 universidades. En 1968 ya eran 34 universidades, pasándose de 15 especialidades de ingeniería a alrededor de 25. En 1995, al día de hoy, existen en el Perú 60 universidades. Este crecimiento es lógico por la cantidad de jóvenes que desea seguir estudios universitarios. Sin embargo, no ha sido un crecimiento ordenado, con calidad uniforme. El nivel de los sueldos de los profesores universitarios ha disminuido en forma muy considerable. La inversión en laboratorios y equipos fundamentales para la enseñanza de la ingeniería ha sido pequeña y solamente en casos aislados. Inversión en tecnología y número de ingenieros. Según estudios del doctor Carlos del Río, en 1994 la inversión per cápita en ciencia y tecnología en el Perú fue de $1, siendo el promedio en América Latina de $9 y el promedio en los países más desarrollados de $300. Esa es nuestra realidad. Por otro lado, por cada 1000 habitantes hay en el Perú aproximadamente 4 ingenieros, probablemente 2 de ellos ejerciendo de manera informal. En los países desarrollados,
por igual número de habitantes, es decir, por cada 1000, hay 10 ingenieros ejerciendo su profesión en actividad formal. En el Perú aparentemente sobran ingenieros, a pesar de que se está muy por debajo del nivel de los países desarrollados. El ingeniero actual. El ingeniero actual es menos todista, es más especialista o especializado en determinadas áreas, pero debemos reconocer que existen desniveles muy importantes en los egresados de diferentes universidades. El Colegio de Ingenieros viene colegiando a los nuevos ingenieros solamente exigiéndoles el título profesional que es otorgado por las universidades a nombre de la nación. En el caso de Lima se han adicionado algún proceso de entrevistas a nivel capitular, pero no estamos exigiendo algo diferente al título profesional. En otros países también hay deficiencias en las universidades. No pensemos que estos males solo son nuestros. Hay universidades en Estados Unidos, por ejemplo, muy buenas y muy malas, pero ellas dan grados académicos. Cuando el ingeniero quiere ejercer la profesión, tiene que acudir al colegio profesional o a entidades similares y rendir un examen. Luego, cada cierto tiempo, debe revalidar su inscripción. Estas entidades tratan de garantizar la calidad del ejercicio profesional del ingeniero. Los problemas del ingeniero no solo están en las universidades. Se enfrenta en su vida diaria a ciclos de mayor o menor trabajo, a competencia de precios y no de calidad ni de méritos, siendo esto más notorio en el sector construcción actualmente. Prima actualmente el concepto del precio, muchas veces afectándose la calidad del proyecto, de la ejecución de la obra o de su supervisión. El Estado y sus dependencias son culpables del deterioro de la calidad, al buscar siempre el menor precio y el menor tiempo como parámetros principales. También son culpables las empresas de ingeniería y los ingenieros, que sacrificando la calidad realizan en muchos casos trabajos mediocres. Debe entonces repensarse la presencia del Colegio de Ingenieros para, a través de la actualización profesional y del cumplimiento de la ética profesional, podamos juntos elevar el nivel de la ingeniería y de los ingenieros. El mayor trabajo para los ingenieros, su mayor sueldo u honorario, no se conseguirá con decretos ni exigencias. Vendrán solos cuando el crecimiento del Perú sea sostenido y cuando el colegio exija calidad a sus ingenieros y cuando se tome conciencia que el gobierno debe invertir en ciencia y tecnología. Necesidad de exigir actualización profesional y control de calidad. Creo que el colegio debe recibir a los titulados de todas las universidades porque actualmente esas son las reglas existentes. Pero luego debe exigirles ética y calidad en sus conocimientos, para lo cual deben existir programas de actualización profesional abundantes, bien realizados y además obligatorios en algunos casos. Objetivos y fines del CIP. Los principios, objetivos y fines del Colegio de Ingenieros son vastos. Entre estos quiero resaltar algunos artículos de nuestro estatuto. Al comenzar el estatuto se lee: el Colegio de Ingenieros debe garantizar la existencia y disponibilidad de una ingeniería nacional ética y técnicamente competente. Debe mantener su carácter nacional, con estructura en forma descentralizada y se autogobierna con sistema unitario.
El hecho de considerar como propósito permanente de la institución el representar, promover, normar y defender el desarrollo de la ingeniería peruana y el ejercicio profesional de los ingenieros. Dentro de los objetivos y fines se subdividen en 4 grandes áreas con relación al país, con relación a la ingeniería, con relación a los ingenieros y con relación a la formación profesional. Quiero leer 2 o 3 de cada uno de estos rubros porque muchos de ellos son temas importantes de reflexión. Con relación al país, el colegio debe impulsar el desarrollo tecnológico mediante la divulgación de las experiencias y prácticas de la ingeniería. Debe interactuar con la sociedad analizando sus problemas y proponiendo soluciones. Debe asesorar al Estado, a la sociedad civil, a las instituciones en asuntos de interés nacional relativos a la ingeniería. Con relación a la ingeniería propiamente dicha, el colegio debe promover y normar el ejercicio de la ingeniería conforme a la moral, la ciencia, la técnica y a la función social que a la profesión le corresponde. Debe defender el prestigio de la ingeniería y la dignidad de su ejercicio. Debe promover investigaciones, divulgar y publicar los avances, obras y trabajos en esta área. Con relación a los ingenieros, cautelar los intereses de la profesión, promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional, velar porque el ejercicio de la ingeniería se realice conforme al Código de Ética. Con relación a la formación profesional, velar y coadyuvar al logro de la orientación y formación profesional adecuada, coordinando con los centros educativos y con las universidades. Análisis del cumplimiento de los fines y objetivos antes enunciados. 4.1. Actualización profesional. En el caso del Consejo Departamental de Lima, en lo que va del periodo 1994-1995, se han organizado a la fecha 173 eventos técnicos de actualización profesional, sean estos conferencias, cursos, congresos, foros, manteniéndose en promedio 3 actividades semanales. Se ha incrementado sustancialmente su presencia ante la sociedad e instituciones. Se han presentado proyectos de ley, se han realizado pronunciamientos públicos. Es importante aquí resaltar la acción de los capítulos y el apoyo del Consejo a todos ellos, no importando que estos sean grandes o pequeños en el número de los colegiados, sino importando el cumplimiento de los fines de la institución. Este cumplimiento es difícil de que se pueda realizar en consejos departamentales muy pequeños, con muy pocos recursos. 4.2. El CIP definitivamente a nivel nacional no está cumpliendo con garantizar a la sociedad la existencia y disponibilidad de una ingeniería ética y técnicamente competente, como lo indica el artículo 2.02 de sus estatutos. No hay un seguimiento sobre el ejercicio profesional del ingeniero ni sobre su comportamiento ético. Si bien es cierto, el Tribunal de Ética, en el caso de Lima, viene funcionando y se reúne en forma quincenal, este actúa en base de denuncias de casos específicos, pero no actúa en forma de oficio. El CIP no realiza evaluaciones sobre la capacidad técnica del ingeniero, sobre su especialización, ni tiene un banco de datos sobre su trayectoria profesional. En este campo debe realizarse una reforma radical. Como ustedes saben, en Lima esta reforma, o parte de ella, se ha iniciado con los dispositivos vigentes a partir del 19 de junio, junto con la recarnetización y la reincorporación de colegiados, con un control
que será cada 4 años en una primera instancia para los colegiados jóvenes. No podemos cambiar de un día para otro lo que ya ha existido, pero sí podemos pensar en el futuro a que todos los colegiados con menos de 10 años o 12 años de colegiación tendrán necesariamente que cumplir un rol de actualización profesional vía la asistencia cada 4 años a un conjunto de cursos de su especialidad y a un conjunto de conferencias tal como ya ha sido publicado. 4.3. Cambios producidos en el CIP en los últimos años. Los cambios producidos en los estatutos del colegio en 1988 han sido beneficiosos en cuanto a la descentralización, pues han logrado la identificación de los ingenieros con su institución local y han permitido mayor autonomía, la cual es importante para acá, pues cada realidad local es diferente. Esto es un aspecto importante que se puede palpar a nivel de los consejos departamentales del interior del país. Sin embargo, los cambios en el ámbito y acción de los capítulos ocasionaron en la práctica la concentración del gobierno en el consejo directivo, o sea, el consejo departamental propiamente dicho. Además, estos cambios hicieron que los capítulos vean disminuida su acción y que pasen a un segundo plano, salvo excepciones contadas. Estos hechos ocasionan en la práctica sensación de enfrentamiento entre las juntas directivas de los capítulos y el consejo departamental propiamente dicho. Por este motivo, nuestro consejo planteó, dentro de las reformas internas ligadas a este Congreso quinquenal, la necesaria incorporación de los presidentes de los capítulos al órgano ejecutivo del Consejo Departamental. La propuesta inicialmente planteada de que los consejos directivos estuvieran conformados por 6 miembros elegidos universalmente y 6 presidentes ha sido aprobada con una ligera variación, pero creo que también en este aspecto se inicia una nueva conducción en el colegio que será positiva para el fortalecimiento de la institución. 4.4. La pérdida de los timbres de las obras de construcción civil decretado hace 3 años ha representado una merma muy importante en los recursos del colegio, sobre todo en los recursos del Consejo Nacional y de algunos consejos departamentales, lo cual refleja en la práctica que no todos los consejos departamentales puedan funcionar bien y que el Consejo Nacional tenga limitaciones importantes en su quehacer. Probablemente sea difícil en esta época liberal convencer a las autoridades de la necesidad de los timbres. Creo que es responsabilidad nuestra, de los directivos y de todos los colegiados, demostrar que el colegio es importante para la vida del país, que es importante invertir en la actualización profesional y en la tecnología. Quién sabe, demostrando primero que podemos hacer muchas de estas cosas, sea más fácil que el gobernante pueda cambiar su punto de vista respecto a esta decisión. Surge la pregunta si estas actividades deben ser auspiciadas por el Estado, por el gobierno o solamente por las empresas privadas. Creo que no es cierto que las empresas privadas deben preocuparse de todos los aspectos de la vida profesional y que necesariamente debemos tener un Estado que invierta en ciencia y tecnología. Probablemente a través del CONCITEC se pueda apoyar acciones de actualización profesional que son importantísimas en los consejos departamentales del interior del país, los cuales pueden realizarse
bajo una coordinación del Consejo Nacional de nuestra institución. Dentro de este cuadro del análisis de nuestra realidad y del cumplimiento, debemos también reconocer que el CIP ha perdido presencia frente al gobierno, al Estado y a la sociedad. Nos falta presencia en la sociedad, en los medios de comunicación, nos falta influencia en los poderes públicos. Al ingeniero le falta comunicación con la sociedad. En esto debemos hacer un esfuerzo muy grande, los directivos actuales, los directivos futuros y todos los ingenieros. Número 5. El futuro de la ingeniería y del CIP. En la actualidad somos 47.750 ingenieros aproximadamente. No sé si en este momento, la próxima semana, hay colegiación en Lima y probablemente lleguemos a 47.850. Pero el orden de magnitud es ese. Estamos muy cerca de ser 48.000 ingenieros. Cotizan y tienen una vida cercana al CIP aproximadamente un 30%. Escuchando con la conferencia de hace 40 minutos, más o menos los porcentajes coinciden. Hay un 30% formal, hay un 30% informal y un 30% ilegal. El 30% de los 47.000 es más o menos los 14.000 que podríamos considerar activos en la institución. También es cierto que de estos 47.750 debe haber un número importante de fallecidos, un número importante fuera del país, porque la numeración del colegio es continua desde hace 33 años, y entonces el número exacto de 47.750 ingenieros no es tampoco real. En Lima, en nuestro Consejo Departamental, el crecimiento de colegiados el año 1994 fue de 904 nuevos ingenieros. Se espera que este año ingresen a la institución entre 1.200 y 1.300 nuevos colegiados. No solo es función del crecimiento vegetativo, sino que coincide además que en este momento hay 2 o 3 universidades que han optado por el sistema de la colegiación vía han optado por el sistema de titulación, ya no exigiendo una tesis, sino exigiendo que los alumnos se matriculen en 4 o 6 cursos y en base a esta evaluación se da el título profesional. Por consiguiente, este año no tendremos un crecimiento de 900, sino se esperan entre 1.200 y 1.300 nuevos colegiados. Actualmente cotizan en Lima un promedio de 7.000 ingenieros, fluctuando en el año entre 6.000 y 8.500. Esperamos llegar al finalizar el año a los 10.000 ingenieros, incluyendo la recuperación de ingenieros alejados de la institución. Estos números nos permiten indicar que en el año 2010, haciendo un análisis de aquí a 15 años, tendremos aproximadamente 75.000 ingenieros colegiados. En los siguientes 15 años prácticamente duplicaremos el número de colegiados actuales. Debemos reflexionar entonces y estar preparados para tener una estructura dinámica y empresarial en el colegio y contar con las herramientas necesarias para mantener un programa de actualización profesional agresivo y bien organizado. Vivimos épocas de cambios en la tecnología. Los mayores avances se tendrán en las telecomunicaciones, en la informática, en la computación y la electrónica, en la biotecnología, en nuevos materiales más resistentes, menos pesados. Estos cambios permiten indicar que la enseñanza de la ingeniería debe cambiar buscando, entre otros aspectos, las siguientes características generales. Que el estudiante de ingeniería
sepa comunicarse, que el ingeniero sepa comunicarse y sepa dónde puede encontrar información. Ya no será tan importante conocer la información, sino simplemente saber dónde se puede encontrar la información, y para esto debe necesariamente usar las herramientas hoy día disponibles. En segundo lugar, que tenga conocimientos de las ciencias básicas, las ciencias matemáticas, física y química, pero que sepa que su rol no es ser científico, sino ser ingeniero, es decir, que sepa analizar, pero que conozca que ingeniería es también arte, intuición y experiencia. Que tenga conocimientos relacionados con otras áreas vinculadas al ejercicio de su profesión, como es aspectos de economía, aspectos de empresa, de legislación y financieros. Que sepa que va a ejercer en una sociedad de competencia mundial y que debe ejercer su profesión con ética y calidad. La competencia afectará necesariamente a los menos preparados. Conclusiones. El Colegio de Ingenieros debe trabajar con dinamismo para elevar el nivel de la ingeniería nacional, consciente que en los últimos 25 años se tuvo un aumento muy significativo del número de universidades en el Perú, no todas ellas con un buen nivel de formación. Segundo, el Colegio de Ingenieros y en general todas las sociedades de ingeniería deben trabajar con dinamismo en poder transmitir a la sociedad la importancia de la ingeniería para el progreso y desarrollo del país. El Colegio de Ingenieros debe transmitir el mensaje de la necesidad de invertir en ciencia y tecnología. No podemos permitir que en el Perú se hable de una inversión de $1 por persona frente a otros países de América Latina que están en promedio 9 veces superior al Perú. No quiero compararme con países desarrollados porque, como ya lo dije anteriormente, es un imposible. Pero el colegio entonces debe alertar en la necesidad de invertir en las universidades, de invertir en las investigaciones, de invertir en sus maestros universitarios. Si no se invierte en educación en todos los niveles, será difícil hablar de desarrollo nacional. El Colegio de Ingenieros debe velar por la existencia de una ingeniería nacional técnica y éticamente competente. Para esto debe hacer necesariamente un seguimiento de la actualización profesional y de la actualización profesional y de la actuación profesional, constituyéndose un ente que pueda acreditar la especialización de sus miembros, no por obligación de una ley, sino por el propio prestigio que esta acreditación ejercerá. Número 5. El colegio debe dinamizar su interacción con la universidad y las empresas. Sexto, el colegio debe recuperar el rol del ingeniero frente al poder político. El camino es largo y solo se logrará con trabajo técnico serio, con calidad total, que se inicia con la calidad del hombre, en este caso del propio ingeniero. Séptimo, el Colegio de Ingenieros debe divulgar la importancia de las instituciones, no solo por su importancia en sí frente al país, sino por la importancia frente a sus propios miembros. Finalmente, ya no en condición de expositor de este primer Congreso quinquenal, sino como decano del Consejo Departamental de Lima, deseo transmitir a los presentes un mensaje de reafirmación institucional. El trabajo realizado en este año y medio ha permitido que el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú
sea el colegio profesional con mayor actividad técnica y cultural del país. No pretendo compararme con los consejos departamentales de ingenieros del interior del país, porque sería injusta la comparación, pero sí puedo compararme con el Colegio de Abogados de Lima, con el Colegio de Contadores de Lima, con el Colegio Médico del Perú y otras instituciones, y con orgullo decir y transmitir a los colegiados y a la sociedad que somos el colegio con mayor trabajo técnico y cultural. Es decir, los ingenieros podemos mantener un liderazgo, tenemos errores y defectos como todos, pero creo que la unión, capítulos-consejo, ha permitido un trabajo fructífero que con orgullo y satisfacción debe decirse. Se puede hacer mucho más y es deber de todos hacer mucho más. Así, no solo los dirigentes, sino los ingenieros, con una conciencia de la importancia de la institución, podremos contribuir al desarrollo de nuestra ingeniería y de nuestro país. Muchas gracias. Sí, el ingeniero Antonio Blanco va a resolver preguntas que formulen acá presentes. Señor decano, he escuchado muy complacido su brillante exposición. Sin embargo, quiero hacerle algunas preguntas puntuales. Usted ha manifestado